Capítulo 22. Pelea callejera. Cuando Jaune derribó al grandullón, fue como si hubiera sonado el pistoletazo de salida. La pandilla callejera, olvidando sus acciones anteriores, se apresuró a intervenir. Tenían una reputación que mantener. Si se supiera, su pandilla había sido maltratada por adolescentes, bueno, nunca lo superarían. Yang y Nora ya estaban ansiosos por pelear y corrieron hacia la pandilla. Nora lanzó una patada a un miembro hacia otro mientras Yang gritaba y entraba con un puñetazo de Superman, noqueando a uno inmediatamente mientras comenzaba a enfrentarse a otros dos. Jaune, no queriendo quedarse atrás, saltó al igual que el resto. Ruby no era la mejor en combate cuerpo a cuerpo, ya que prefería mantener su arma a la retaguardia, usando su apariencia para desplazarse rápidamente y encontrar objetivos. Pirra era como una sierra mecánica, haciendo que todo pareciera fácil al enfrentarse a varios pandilleros con habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Weiss, por su parte, si bien al igual que Ruby prefería luchar con su arma, aún contaba con su apariencia para ayudarla. Los matones cargaban mientras se formaban glifos debajo de ellos, los glifos de gravedad los hacían estrellarse contra el suelo o flotar en el aire, uno era frenado por ella cuando Blake entraba con una patada voladora hacia ellos. Ren y Jaune luchaban codo con codo, pues Jaune nunca había visto a Ren luchar sin armas. El movimiento del chico fluía con más fuerza que cualquier otra cosa, ya que redirigía, contraatacaba o simplemente usaba su fuerza contra ellos. Ojos al frente, Valor le advirtió. Jaune dirigió su atención a un miembro que tenía una palanca en la mano. Jaune lo esquivó con facilidad y le propinó un puñetazo en el hígado, algo que había aprendido de Yang y Valor durante su entrenamiento. El tipo se desplomó como una piedra, ya que golpear el hígado era casi siempre una forma de derribar a un oponente, al menos a uno sin aura. Hay que tener cuidado, pensó, pues era mucho más fuerte que una persona normal y no quería hacerles mucho daño. Solo lo suficiente para que se cansaran y llegara la policía. Tenían que aparecer tarde o temprano. Podía oír la alarma de la tienda sonar, pero no tenían ni idea de cuánto tiempo había durado. Lo que Jaune no sabía era que esta no era la única tienda atacada. Durante toda la semana, la violencia pandillera se había disparado y la policía estaba al límite de sus recursos. El ayuntamiento incluso estaba considerando contratar a Huntsmen para ayudar a combatir el aumento de la delincuencia. Pero estos eran acontecimientos que Jaune y los demás no conocían. Aún así, un grupo de estudiantes como ellos estaba aún más entrenado en combate. Algunos incluso habían visto y se habían enfrentado a Grimm antes de llegar a Beacon. Los matones que solo conocían la violencia callejera no estaban acostumbrados a luchar contra esa gente. Uno de los hombres en la retaguardia veía lo mal que estaban perdiendo la pelea. De hecho, no era una pelea, sino más bien una paliza. Sacó su pergamino para llamar a los jefes, pues estaban cerca y necesitaban ayuda. 2 calles más allá, otro grupo de la misma pandilla estaba causando problemas con 2 hombres calvos grandes con ropa a juego que estaban parados y observaban, con sus grandes brazos cruzados sobre sus pechos anchos, mientras los hermanos gemelos observaban a sus muchachos ponerse a trabajar. Parece que se están divirtiendo mucho, dijo uno. Yean, y que nos paguen por esto también lo hace mejor, le dijo D a su hermano gemelo. Eran conocidos como los DS. Sus nombres completos eran Desmond D. Whitley y Donald Devon D. Whitley. Dirigían la pandilla de los Red Boys, de ahí la ropa roja que usaban. Él y algunas otras pandillas, como sus rivales, los Egg Boys, principalmente por una discusión sobre quién había llegado primero, causaban problemas por toda la ciudad. El rango de desplazamiento de D mientras su hermano lo observaba recoger. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que necesitas ayuda? ¿Qué te está atacando? Ojalá sea una broma. ¿Dónde estás? Espera, que ya vamos. La ira de D se reflejaba en su rostro. ¿Problemas? D preguntó sabiendo que lo sabía. Sí, parece que Jericho y sus muchachos están en el meollo del asunto, silbó D con fuerza, llamando la atención de todos. Muchachos, apúrense. Sus hermanos se han metido en un lío y piden ayuda. Apúrense. Con los rojos reuniéndose, los gemelos abrieron la marcha. Por suerte, no estaba lejos, y pudieron distinguir sonidos de pelea al llegar, pero lo que vieron fue a la mayoría de su pandilla ya en el suelo, sin levantarse. No estaban muertos, pero habían recibido una paliza de lo que parecía un grupo de adolescentes. Para los hombres, esto era inaceptable. Si se supiera, las otras pandillas se burlarían de ellos. Pirra fue la primera en notar a los recién llegados. Dado el color similar de sus ropas, supuso que alguien debía haber pedido ayuda. A todos, creo que han llegado más.
Qué bien, porque creo que ya he calentado, dijo Yan, encogiéndose de hombros. Los miembros de la banda no eran precisamente difíciles para todos juntos. Estaba bastante segura de que la mitad aún podría haberlo superado fácilmente. Ser una cazadora en entrenamiento con aura era una gran ventaja sobre la mayoría. Bueno, ahora lo veo, De los miró y los identificó como estudiantes de Beacon. Tenían que serlo, ya que su estilo de combate claramente no era el típico en el que se entrenaría a la gente normal, y no era la típica pelea callejera que había visto. Parece que algunos son estudiantes de Beacon, hermano. Sí, hermano, asintió Dede. Pero parecen desarmados, así que no debería ser un gran problema. Yang arqueó una ceja al oír eso. ¿Los estaban retando unos gamberros callejeros? Bueno, les iba a enseñar a no subestimarlos. Se abalanzó sobre ellos mientras les devolvía el puño, pero los hermanos mayores simplemente sonrieron al chocar los puños. Había un brillo a su alrededor, y cuando los golpeó, brilló, y de repente sintió toda la fuerza de su puñetazo impactándole en la espalda. Ella aterrizó de espaldas a unos cuantos pies de distancia, parpadeando sin entender lo que acababa de pasar. ¿Tienen algún parecido?, preguntó Pirra sorprendida. No creías que erais los únicos, ¿verdad?, preguntó Dede. Ahora les espera una verdadera pelea, chicos, finalizó Dede. Si bien la mayoría de quienes lograron desbloquear su aura se convirtieron en cazadores, un número muy bajo no lo logró. Algunos activaron su aura ilegalmente, otros fueron entrenados para ser cazadores, pero fracasaron, abandonaron o fueron expulsados de sus escuelas. También estaban los pocos que se activaron de forma natural. Quienes no lo consiguieron generalmente se dedicaron a otras disciplinas. Sin embargo, algunos, por diversas razones, cayeron en la delincuencia. Así fue como los gemelos D se convirtieron en líderes de su pandilla. Eran los miembros más fuertes y derrocaron al antiguo líder, ocupando su lugar. La mayoría de las grandes pandillas u organizaciones estaban lideradas por alguien con su aura desbloqueada, simplemente porque eran más poderosos que la mayoría de los demás miembros. Los gemelos, al ser gemelos, tenían una apariencia especial. Al tocarse mutuamente, creaban un campo que contrarrestaba cualquier ataque físico que recibieran y lo devolvía. A veces bromeaban diciendo que sus almas eran una sola alma compartida en dos cuerpos porque eran gemelos idénticos. Las dos gemelas chocaron los 5 mientras brillaban de nuevo y cargaban contra los estudiantes. Yang esquivó un derechazo, pero en cuanto contraatacó con un golpe al cuerpo, sintió que la atacaban de vuelta. Retrocedió y recibió un revés en la cara que la mandó al suelo. Black se abalanzó con una patada voladora, pero al impactar, sintió la fuerza de la patada en su pierna. La otra gemela ya estaba lidiando con el equipo JNPR, ya que Pirra esquivaba sus ataques con facilidad. Era grande y corpulento, así que no era tan rápido ni ágil como ella. Sin embargo, ella tenía el mismo problema con su apariencia. También descubrió que tenía muy poco metal en el cuerpo para manipularlo, ya que no usaba un arma. Normalmente, ella podía controlar las armas metálicas de su oponente. Tampoco llevaba la suya. Nora intentó una patada voladora, pero fue repelida y aterrizó con fuerza en el suelo. Ren la ayudó a levantarse mientras evaluaba la situación. No pintaban bien para ninguno de ellos, ya que esta apariencia no era algo fácil de superar, especialmente porque todos estaban desarmados. Weiss hizo un gesto para crear un glifo de gravedad y notó que uno de los gemelos estaba siendo afectado. Mi semblante se abrió paso. Atrapen al de pelo blanco, chicos, dijo Dede intentando levantarse. La gravedad lo sujetaba, ya que su apariencia solo funcionaba con ataques físicos, y esto era algo completamente distinto. No estaban acostumbrados a luchar contra gente con apariencias, sobre todo contra gente como Weiss, cuyos glifos no eran un ataque físico. Esto interrumpió la concentración de Weiss cuando un grupo de las nuevas bandas que acompañaban a los gemelos la persiguió. Esto provocó que su glifo desapareciera, pues la líder de la banda ya no estaba sujeta. Lo tengo todo bajo control. Ruby levantó los puños como Yan intentó enseñarle antes de murmurar para sí misma. Ojalá. No tenía mucha confianza en su combate cuerpo a cuerpo. Claro que podía usar su apariencia para ser rapidísima, pero sin su arma, su poder de combate era escaso. Su padre y su hermana siempre le decían que trabajara más en sus habilidades de combate, pero ella simplemente daba por sentado que siempre podría llevar su arma consigo. Ahora empezaba a desear haberles hecho caso. Jaune miró y vio que estaban en problemas, los gemelos ya eran un problema suficiente, pero con Weiss podrían usar su apariencia al menos, pero ahora ella estaba siendo amenazada.
Solo puedo hacer mucho oculto, lo sé, suspiró Jaune para sí mismo. No podía simplemente huir y volver con el simbionte, ya que sería un momento demasiado extraño. Claro, eso podría funcionar en los cómics, pero esto era la vida real. Además, no quería que el equipo Ruby pensara que era un cobarde que abandonaría a sus amigos. Parece que tendremos que hacer esto a la fuerza, notó Jaune mientras Pirra, por supuesto, se las arreglaba bien. No creo que lo esté atacando con toda su fuerza, creo que está conteniendo sus ataques para reducir la retroalimentación tratando de encontrar una debilidad. Jaune sonrió, sabiendo que era Pirra. Black estaba usando sus clones para mantener a la otra ocupada, y por suerte, parecía que los clones no le habían devuelto ningún daño. Lástima que solo se quedarán allí parados sin poder atacar. Un grito llamó su atención hacia Ruby, quien había recibido un fuerte puñetazo en un costado de la cara, lo que la hizo tambalearse hacia atrás. Tenemos que ayudarlos, se dio cuenta mientras corría rápidamente para ayudar a Ruby y Waze. Jan se estaba frustrando porque este tipo de semblante era una trampa. ¿Podían recibir cualquier golpe y devolverlo de inmediato? ¿Qué tan justo era eso? Tenía que recibir daño para que su semblante se fortaleciera y pudiera usarlo eficazmente. Activó sus guanteletes, que se extendieron y cubrieron sus antebrazos. Estaba muy contenta de haberlos elegido para este viaje. Con el aumento de la delincuencia pandillera últimamente, no quería irse desprevenida. Como estos tipos tenían aura, podía atacarlos con todas sus fuerzas y no necesitaba contenerse como con quienes no la usaban. «Atención, Blake», gritó, advirtiendo a su compañero cuando Blake oyó que Jan amartillaba el arma y se las arregló para esquivarlo en el último instante, ya que el proyectil brillante no la alcanzó, impidiéndole reaccionar al gemelo que tenía delante. La bala le dio en el pecho y ambos gemelos se encendieron de repente. Interesante. Jan sonrió. Si bien una bala normal no haría mucho con su apariencia, una bala de polvo de fuego puro como la que Jan prefería usar era otra cuestión debido a su naturaleza elemental. Ambos gemelos la miraron, sabiendo que, si bien su apariencia compensaba el daño, debilitaría su aura. Jan les disparó, pero ahora la tenían en la mira y eran blancos móviles. Los demás intentaron interponerse, pero era difícil, pues cada vez que los atacabas, simplemente te devolvían el golpe. Jan pronto se vio atacada por los gemelos. Les disparó, permitiéndoles también mantenerse fuera de su alcance gracias a la fuerza de su arma. Algunos otros miembros de la pandilla intentaron atacarla desde sus puntos ciegos, pero Nora y Ren, tras cambiar de estrategia, la cubrían las espaldas. Entonces, de repente, el brillo alrededor de los gemelos se desvaneció cuando hicieron una pausa para golpearse las manos nuevamente para reiniciarlo. Los ojos de Jan se abrieron cuando se dio cuenta de que tenían un límite de tiempo, deseó haber llevado la cuenta porque podría usar eso para su beneficio. Rápidamente la alcanzaron de nuevo cuando uno de ellos se acercó, pero de repente se agachó cuando el hermano saltó sobre él intentando sorprenderla. Jan solo sonrió mientras se apartaba con facilidad, pero de repente algo la golpeó en los ojos. No sabía que había sido una distracción, ya que el hermano, que estaba arrodillado, recogió tierra y piedrecitas y se las arrojó a los ojos. Después de todo, los hermanos eran expertos en pelear sucio. Mientras estaba medio ciego, uno de ellos logró asestarle un puñetazo en la cara, obligándola a girarse, y sintió una mano enorme que la agarraba por la nuca y le daba otro puñetazo en el riñón. Gruñó de dolor al oír a Blake gritar mientras lograba abrir un ojo para ver a Blake intentando ayudarla mientras la devolvían del impacto de su semblanza. Pirra, afortunadamente, atrapó a su compañera. Jan disparó ambas armas a los pies de quien la sujetaba, mientras este gritaba de dolor por la fuerza que la impulsaba hacia adelante, pero ella sintió un dolor agudo en el cuero cabelludo. Al mirar atrás, vio que el que estaba en el suelo tenía un mechón de su cabello en la mano. Sus ojos se enrojecieron al verlo, al igual que su visión. Amaba su cabello, le dedicaba tanto cuidado y esfuerzo, y ver esto despertó algo en su interior. Ella activó su semblante mientras corría hacia adelante, pero el otro hermano intervino. «Jan, no», gritó Pirra, pero ya era demasiado tarde. La ira de Jan estaba superando su sentido común cuando su puño impactó a su objetivo, pero fue lanzado de vuelta hacia donde Jaune estaba ayudando a Waze y Ruby. Jan. Ruby vio a su hermana pero afortunadamente se levantó lentamente. «Maldita sea», gimió Jan. El retroceso casi le había quitado toda el aura. Se juró a sí misma por tener esa visión de túnel. Sabía que era un problema cuando activaba su semblanza.
Su padre intentaba que lo superara y a veces lo conseguía, pero cuando la activaba, era como si un fuego furioso la invadiera. Le entraba lo que su padre llamaba ceguera de combate y atacaba sin pensarlo 2 veces. Jaune se adelantó, listo para contener a los hermanos, mientras Blake y Pirra estaban detrás de ellos. De repente, un glifo apareció junto a uno de los hermanos cuando D fue lanzado contra su hermano D. Weiss no estaba segura de si la semblanza de los hermanos se activaría si uno atacaba al otro, pero aunque no fuera así, finalmente pudo lanzar su semblanza. Ruby y Jaune habían derrotado a la mayoría de los matones, lo que le permitió concentrarse en los gemelos. Resultó que la semblanza no funcionaría contra el otro hermano, pero ambos cayeron al suelo intentando separarse. Ambos gemelos lograron levantarse, pues ahora había un punto muerto entre la pandilla y los estudiantes que se habían reunido, listos para continuar la pelea. Fue entonces cuando se oyeron las sirenas y pareció que la policía finalmente iba a aparecer. «Maldita sea, son los policías», dijo uno de los pandilleros. Los gemelos vieron al grupo con el que luchaban y supieron que no podrían derrotarlos antes de que llegara la policía. Tendrían que lidiar con esto en otra ocasión. «Chicos, dispérsense y reúnanse en casa». Con esto, todos los que podían moverse corrieron en múltiples direcciones. «¿Qué hacemos?», preguntó Ruby, mirando a su alrededor, sin saber qué hacer con todos los pandilleros dispersos. «¿Vamos tras ellos o esperamos a la policía?». «Yo digo que nos larguemos de aquí», dijo Jan mientras todos la miraban. «Oigan, ¿quieren explicarle esto a la señorita Goldwich?». «Pero no hicimos nada malo», afirmó Weiss. «Nos estábamos defendiendo». Empezó a hablar Ruby, recordando lo que había pasado cuando se defendió en el almacén de polvo antes de entrar en la escuela. «No me sentó nada bien. Pasé unas horas en la sala de interrogatorios de la policía y me gritó. «Genial, nos castigará todo el semestre, ¿no?», se lamentó Nora. «Solo si sabe que somos nosotros», les dijo Jan. «Preferiría no involucrarme con la policía». Blake no estaba segura de cuán conocida fuera su historia con el colmillo blanco, pero ya la habían arrestado en mítines, así que tenía antecedentes. No quería lidiar con eso, además, descubrirían que era un fauno si le exigían que se quitara el arco o lo buscaran en sus registros. Por no hablar de una vez que se supiera quiénes eran sus padres. Claro que Belladonna era usado por otros como apellido, pero el hecho de que constara que la hija de Caligula Belladonna se llamaba Blake Belladonna, no hacía falta ser un genio para atar cabos. Realmente debería haber intentado usar un nombre diferente, pero no pudo conseguir ninguna identificación falsa antes de presentarse ante Beacon. «No hicimos nada malo. Estoy segura de que si explicamos las cosas todo debería salir bien», afirmó Pirra con calma. «Así es», asintió Weiss creyendo en el sistema. «¿Crees que tu familia será tan fácil si sacamos un expediente de esto?», preguntó Jan, sabiendo que Weiss y su familia estaban tensos. No estaba segura de que, ya que Weiss no indagó mucho, pero podía leer entre líneas y sabía que algo pasaba en su familia, así que supuso que al menos no les gustaría que llevaran a su hija a la policía para interrogarla. Weiss sintió de repente un nudo en el estómago. Estaba segura de que no pasaría nada malo, pero si por casualidad su padre descubría que la policía intentaba acusarla de algo, la idea de lo que podría hacer la paralizaba. Luego, pensó en los medios. Una vez que alguien descubriera, y descubrirían, que Weiss Schne había sido interrogada por la policía, saldría en todas las noticias justo a tiempo para el telediario nocturno, otra cosa que no le haría feliz a su padre. «Tal vez deberíamos irnos», dijo Weiss lentamente. Jaune vio que muchos estaban preocupados y decidió que la discreción sería la mejor solución. «Bien, todos los que quieren irse, manos arriba». Solo Ren y Pirra mantuvieron las manos abajo, y las sirenas se acercaban demasiado. «Bien, se acabó. Corran todos», gritó Jan, tomando las manos de Ruby y saliendo corriendo, mientras todos los demás seguían su ejemplo. Las calles de Vale solían estar concurridas, pero con el aumento de la delincuencia pandillera últimamente, ciertas zonas eran menos transitadas. Sin embargo, calle abajo se veían más luces intermitentes. «¿Nos separamos?», preguntó Ruby, mirando hacia otras 2 calles. «Deberíamos», dijo Blake, sabiendo perfectamente cómo evitar a la policía. «Probablemente estén buscando grupos grandes. Nos dividimos en 2 grupos y nos reunimos en la comisaría de Bullard». Blake no podía creer que ella estuviera usando su antiguo entrenamiento y experiencia de colmillo blanco para huir de la policía, otra vez. Los equipos JNPR y Ruby asintieron al separarse. Más tarde, se separarían de nuevo en grupos.
Jan se quedó con Ruby para asegurarse de que su hermana pequeña no se metiera en problemas. Blake y Weiss aceptaron la separación, ya que el equipo JNPR se dividió por parejas. No muy lejos, Neo estaba un poco aburrida de haber estado causando problemas para que ese hombre de traje blanco volviera a aparecer, pero hasta ahora, sin suerte. Empezaba a pensar que tal vez deberían intensificar la situación, quizás provocar un incendio o dos. Bueno, hay una cara que no hemos visto en mucho tiempo, una voz aburrida y familiar llamó la atención de Neo. Miró hacia atrás y vio a dos gemelas vestidas de blanco y rojo. La gemela de blanco era Melanie y la de rojo, su hermana Miltia Malachite. «¿Cuánto tiempo sin verte, Trivia?», dijo Miltia. «Ahora se llama Neo, ¿recuerdas?», le recordó Melanie a su hermana. Neo tenía una historia muy larga y complicada con las gemelas. Se conocieron en la Academia Preparatoria para Niñas de Lady Browning. Aparentemente era una escuela preparatoria para mujeres jóvenes, pero en realidad, estaba dirigida en secreto por la organización Spider, dirigida desde las sombras por su madre, la pequeña señorita Malachita. Al principio, los gemelos la hostigaban desde que llegó a la escuela, pero con el tiempo se hicieron buenos amigos. Luego, la situación se agrió cuando, para salvar a Roman, expuso la escuela a la prensa, la cerraron y los Spiders abandonaron la ciudad, bueno, los que no fueron arrestados. También hubo violencia entre Neo y los gemelos cerca del final de todo ese lío. Por alguna razón, empezaron a trabajar en casa de Junior en lugar de irse de la ciudad. Se los había encontrado de vez en cuando por su relación con Junior, y desde entonces había una relación algo tensa entre ella y los gemelos. No habían sido violentos, pero no fue fácil recomponer una amistad que terminó mal. Neo decidió simplemente saludarlos cortésmente y ver qué pasaba. Las gemelas no sabían qué pensar de Neo. Siempre había sido rara. Su silencio dificultaba la comunicación con ella a veces, pero hubo una época en que se llevaban bien con la chica un poco más joven. Además, su apariencia era realmente poderosa y útil, y por su pelea, ambas supieron que Neo ya no era una presa fácil. «Solo para que lo sepas, hemos estado hablando», comenzó Miltia la conversación. «Y aunque realmente no nos gusta lo que hiciste con los planes de nuestra madre», continuó Melanie cruzándose de brazos. «Sabemos por qué te volviste contra nosotros», terminó Miltia. «Sabemos que Roman significa mucho para ti y que no podías dejarlo caer, así que lo entendemos». Los gemelos lo entendían, luchaban a muerte el uno por el otro y con los años habían visto lo unidos que estaban Roman y Neo. No estaban seguros de si eran una pareja de verdad o simplemente muy unidos. Era difícil definir su relación, pero al observarlos, ambos finalmente llegaron a la conclusión de que esos dos irían al infierno el uno por el otro. Una vez que se dieron cuenta, comprendieron por qué Neo había hecho lo que había hecho. Tampoco era como si pudieran ignorarla para siempre. Neo y Roman eran clientes de Junior y tuvieron que lidiar con ellos intermitentemente a lo largo de los años. Podría llegar el momento en que realmente los necesitaran, así que después de hablarlo, decidieron que la próxima vez que tuvieran la oportunidad, podrían intentar arreglar las cosas. «Aunque todavía estamos un poco cabreados contigo», le dijo Melanie, pero luego se encogió de hombros. «Eso fue hace unos años, así que ya casi lo hemos superado». Neo se sorprendió al escuchar esto mientras sacaba su pergamino para escribir algo que les mostró. «¿Por qué se quedaron? Nunca lo entendí». «Porque nos gusta, ¿vale?», dijo Melanie encogiéndose de hombros. «Nuestra madre quería que fuéramos a Mistral, a un callejón donde tiene su negocio». «No, gracias, preferimos Vale, y el club es mucho más agradable para trabajar». Además, logramos convencerla de que tener un par de ojos aún en Vale será útil, finalizó Miltia. «¿Y ahora qué?». Los gemelos volvieron a encogerse de hombros. «Ni idea», dijeron bote al mismo tiempo. «Simplemente pensamos que, como siempre hacen negocios con Junior, no podemos guardar rencor para siempre», declaró Miltia. Neo lo pensó, extrañaba esos días en que todos eran amigos. De hecho, habían sido los primeros amigos que había hecho en toda su vida. Bueno, sus primeros amigos de verdad, no los imaginarios de su infancia. Aunque nunca se arrepentiría de sus decisiones, sí lamentaba haber perdido una amistad por ello. ¿Empezar de nuevo? Los gemelos se miraron y se comunicaron en silencio antes de volver su atención hacia ella. «Quizás», empezó Melanie, pero su hermana lo terminó. «Pero si nos vuelves a fastidiar, te perseguiremos». Neo podía vivir con eso. De hecho, les haría lo mismo, y ellas lo sabían. Extendió la mano mientras las chicas se la estrechaban. «Bueno, ahora que ya pasó, ¿quieres ayudarnos a causar problemas como en los viejos tiempos?», le preguntó Melanie.
Desde que tú y Román corrieron la voz y aportaron el dinero para causar tantos problemas, nos hemos estado preguntando qué hacer. Espera un momento, hermana, dijo Miltia, señalando con la cabeza al otro lado de la calle. Creo que veo algo más para ocupar nuestro tiempo. Las otras dos mujeres miraron y vieron a una niña con cabello largo y rubio con una niña más pequeña con una capucha y capa rojas tratando de huir rápidamente. ¿Eso fue? Preguntó Melanie. Fue la rubia zorrita que destrozó el club, dijo su gemela entrecerrando los ojos. La rubia no solo había destrozado el lugar, sino que los había avergonzado en combate. Aunque por lo que se veía, no parecía estar en plena forma. Neo también se fijó en la chica, y coincidía con la descripción que Román le dio de la pequeña roja que se cruzó en su camino desde la tienda de polvo hacía un rato. Quizás podría regalarle la capucha y la capa. Neo sonrió con suficiencia y señaló con el pulgar a los dos que huían, haciendo luego un gesto como si se cortara la garganta. Los gemelos le sonrieron. Creo que esta nueva amistad ha empezado con buen pie, dijeron los gemelos al unísono. Capítulo 23. El ascenso del caballero del Valle. Jaune y Pirra estaban lo suficientemente lejos de las sirenas como para emprender una caminata rápida hacia la estación de Bullard. Jaune agradeció un poco evitar complicaciones innecesarias en ese momento, por no mencionar la ira de Glinda si tuviera que ir a la comisaría a recoger a varios estudiantes. Aún así, estaba preocupado por los demás. Siempre podemos invocarlos en sus pergaminos. Oh, buena idea. Sacó su pergamino. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Pirra curiosa por lo que hacía. Solo quería ver cómo están los demás. Primero intentaré con Ruby. ¿Puedes llamar a Nora o a Ren?, le preguntó. Ella asintió mientras sacaba su pergamino. Supuso que Ren ya lo tendría puesto y listo. Jaune no tuvo que esperar mucho antes de que Ruby lo contestara. Amarillo. Hola Ruby, ¿cómo están tú y Jan? Bueno, nos metimos en un callejón y recuperamos el aliento antes de salir. Se oían ruidos apagados de gente. Esto llamó la atención de Jaune. Ruby. ¿Están bien? No estoy segura. Aparecieron otras chicas y griega. Oye. ¿Qué te pasa? Ah. Entonces la línea se cortó. Ahora Jaune estaba preocupado, algo muy malo estaba pasando. Intercambió una mirada con Pirra, quien había notado algo extraño mientras estaba en el pergamino con Ren. Ruby y Jan están en problemas. No estaba seguro de dónde estaban, pero debían estar cerca. No habrían llegado muy lejos, Ruby sí, pero no podía dejar atrás a Jan, así que debían avanzar a toda velocidad. ¿Qué estás pensando?, preguntó ella. Jaune no tenía idea si Ruby y Jan eran los únicos que estaban en problemas o si algunos de los otros también lo estaban. Podemos cubrir más terreno juntos sin restricciones. No le gustaba la idea de dejar a Pirra sola, pero ella también era la persona más fuerte que conocía. Si alguien podía cuidarse sola, ella podía. ¿Puedes asegurarte de que los demás estén bien? Te asegurarás de que estén bien, ¿verdad?, dijo ella, sabiendo lo que pasaba por su mente. Sí, pero tampoco es que esté solo. Miró a su alrededor y se adentró en un callejón, fuera de la vista de la calle principal. Entonces su simbionte salió, cubriéndolo con la armadura blanca que ella le había visto antes. Solo que ahora empezó a cambiar a la capa y la capucha con el símbolo del arco en el pecho, girado hacia un lado, formando una sola luna. De esta manera podremos cubrir más terreno. Ella asintió. De acuerdo, pero llama enseguida si tienes problemas graves. Lo haremos. Su capa se extendió hasta los costados de los edificios y lo levantó mientras trepaba por el edificio como un insecto gigante o algo así. Buena suerte, susurró Pirra. Más temprano, Jan y Ruby acababan de esconderse en un callejón lateral, pues Jan necesitaba recuperar el aliento. Aún no se había recuperado del todo de la pelea, pero al menos era lo suficientemente buena como para seguirle el ritmo a su hermana pequeña. El olor del callejón no era el más agradable, pero al menos las mantenía fuera de la vista. Ya había esquivado problemas después de lo del club. Su padre le había sacado la culpa esa noche, y el largo sermón que recibió le hizo darse cuenta de cuánto más problemas podría haber causado si la policía la hubiera atrapado. Tampoco ayudó el hecho de que ella había lanzado el primer puñetazo. Al menos esta vez podía alegar defensa propia, ya que fue Jaune quien lanzó el primer golpe. No es que pensara que Godwitch lo vería de esa manera. ¿A qué distancia estamos de la estación Bullard?, preguntó Ruby jadeando un poco. No debería estar muy lejos de aquí, dijo Jan, que conocía bien la zona. Vale, era una ciudad enorme, pero por suerte estaban en una zona que ella conocía mejor. Con suerte, llegaremos pronto con todos.
Oh, no creo que llegues muy lejos de aquí, dijo una voz femenina desde la entrada del callejón por el que habían venido. Yang y Ruby miraron hacia atrás, y los ojos de Yang se abrieron de par en par al reconocer a las dos gemelas y a una chica más baja a la que no conocía, vestida con un traje blanco y rosa, con el pelo y los ojos de color rosa y marrón. Oh, genial, ustedes dos, suspiró Yang porque realmente no quería lidiar con eso hoy. Entonces, parece que se acuerda de nosotras, Miltia, dijo Melanie, la blanca. Debería, dado lo que le hizo al club, Melanie, intervino su gemela. Miren, ya me peleé con otras gemelas hoy, ¿y de verdad quieren que les dé otra paliza? Yang no les tenía mucho miedo. Claro, tenía poca aura, pero sabía que podía con ellas. Entonces miró a la chica más bajita que las acompañaba. ¿Qué? ¿Crees que la chica bajita es tu suplente? Yang no veía a la niña como una gran amenaza dado su pequeño tamaño, era difícil juzgar la edad de la niña, pero a Yang no le parecía una gran amenaza. Neo solo sonrió. Todos, salvo quienes la conocían, siempre la subestimaban por su tamaño. Las gemelas sabían de primera mano lo que podía hacer y, a juzgar por la rubia, no sería un gran problema para ella. Neo podía ver por su porte que la rubia era una luchadora empedernida, alguien que probablemente intentaba superar sus combates con fuerza. Neo prefería ser más ágil y usar la velocidad y la agilidad. Mira, no sé qué pasa, preguntó Ruby detrás de Yang. Pero supongo que no podríamos irnos sin más. No, dijo la gemela roja, extendiendo la mano hacia atrás y poniéndose sus armas con garras. Tenemos una cuenta pendiente con Blondie, dijo la otra gemela haciendo lo mismo, solo que poniéndoselas en las botas. Yang, ¿qué hiciste? Ruby miró a su hermana. Yang al menos tuvo el detalle de mostrarse un poco avergonzado ante la pregunta. Es una historia un poco larga. Esto va a tener un final triste, dijo Miltia antes de lanzarse a atacar con una patada lateral, que Yang bloqueó rápidamente con sus propias armas. La otra gemela se abalanzó para atacar al otro lado, pero Yang también la desvió rápidamente. Neo ladeó la cabeza al ver a las chicas enfrentarse a la rubia. Su mirada, confusa, se giró para ver a la joven de la capucha roja sacando su pergamino. Caminó tranquilamente hacia ella, ya que estaba ocupada con la llamada, para notarlo. No estoy segura. Aparecieron otras chicas y griega. Oye. Ruby levantó la vista de su llamada cuando Neo la tenía en la cara. ¿Qué te pasa? Ah. Neo agarró rápidamente el pergamino y lo arrojó al suelo antes de pisotearlo. Mi pergamino. Ruby no tenía ganas de explicar por qué necesitaba uno nuevo. Miró con enojo a la chica silenciosa frente a ella. ¿Qué te pasa? Neo solo sonrió mientras rápidamente atacó con una patada al pecho de Ruby, la segadora con capucha roja no se lo esperaba ya que fue golpeada contra la dura pared detrás de ella. Ruby. Gritó Yang, pero Miltia apagó la distracción con un puñetazo en la cara. Será mejor que te concentres, rubia, se burló Melanie siguiendo el ataque de su hermana con uno propio. Estoy bien, Yang, solo concéntrate en ellos, dijo Ruby, incorporándose. Neo se quedó allí plantado con una sonrisa burlona. De repente, Ruby se lanzó hacia adelante con su semblante, con rosas ondeando tras ella. Neo no sabía cuál era el semblante de la chica, así que la tomó por sorpresa, bueno, al principio. Tenía suficiente experiencia en combate como para no dejar que esa sorpresa momentánea fuera su perdición en una pelea como esta. Se apartó rápidamente cuando Ruby la esquivó por poco. Neo sintió la presión que creaba la pequeña, lo que la impresionó un poco. Un poco más rápido y podría haberle dado a Neo con ese ataque, y con tanta fuerza habría sido un golpe decente. Lástima que Neo ya supiera a qué atenerse. Los pies de Ruby chocaron contra la pared al impulsarse y usar su semblante de nuevo. Era un espacio reducido y no tenía mucho espacio para moverse. No pudo alcanzar su velocidad máxima, pero sentía que se movía lo suficientemente rápido. Sin embargo, la chica esquivó de nuevo, esta vez el ataque de Ruby fue mucho más amplio. Se contuvo para no volver a golpear la otra pared, solo para sentir una patada en la parte posterior de la rodilla. Gritó cuando su pierna se dobló un poco por el golpe, solo para sentir el escozor de algo grande y sorprendentemente sólido que le golpeó la cabeza. Agradeció el aura, pero el golpe la dejó tambaleándose mientras hacía todo lo posible por rodar hacia un lado para evitar que lo que parecía un paraguas le golpeara el lugar donde había estado. ¿Qué fue lo que la golpeó en la cabeza? Se sintió mucho más sólido de lo que algo así debería haber sido. Neo simplemente sonrió tirando de su sombrilla hacia atrás y girándola con el mango, estaba segura de que podría tomar a esta chica fácilmente, tal vez tomaría la capucha roja como regalo para Román.
Ah. Miltia fue arrojada a un basurero cercano mientras la niña sacudía la cabeza y apretaba los dientes antes de levantarse lentamente. Aléjate de mi hermana, pequeño punk. Los ojos de Jan brillaron rojos mientras la otra gemela se levantaba de la pared. Neo arqueó una ceja. Los gemelos aún no habían salido de la pelea, pero Neo podía ver que estaban forcejeando, aunque la rubia parecía haber recibido varios golpes fuertes. ¿Se habrían ablandado un poco los gemelos tras ser guardaespaldas y lidiar con criminales de baja estofa todo este tiempo? ¿O tal vez simplemente no estaban acostumbrados a enfrentarse a un oponente fuerte? ¿Y bien? ¿Te quedarás ahí parado? Jan levantó los puños. Neo le dirigió una mirada a Miltia que estaba a su lado. Sí, lo sabemos, pero es un rollo pelear con ella, respondió la gemela al leer esa mirada. Me gustaría verte mejor. Neo puso los ojos en blanco ante la obvia carnada, pero sinceramente, no le importaba presumir de sus habilidades. Tal vez ambas deberían entrenar un poco más. Neo se acercó mientras Jan se abalanzaba sobre ella y le propinó varios puñetazos, pero Neo siempre iba un movimiento por delante. Esquivaba y desviaba sin esfuerzo. Esto solo irritó más a Jan, quien intentó una patada con llave, pero el parasol la golpeó en la espinilla con un doloroso golpe. Jan retrocedió de un salto por el dolor, pero rápidamente disparó algunos tiros certeros. Esta vez, Neo simplemente abrió su parasol y lo usó como escudo, lo que de alguna manera resistió los disparos. Jan sabía que debía ser un arma, pero no tenía ni idea de qué material estaba hecho. Parecía demasiado endeble para resistir sus disparos, pero ni siquiera tenía una marca. Jan, Ruby se apresuró hacia adelante, pero su capa fue rápidamente atrapada por Miltia cuando la mujer tiró con fuerza, enviando a Ruby a estrellarse contra su espalda. De repente la joven sintió el pie de la gemela vestida de rojo golpear su esternón mientras la hoja roja en su brazo apuntaba a su cara. Quédate ahí, nos ocuparemos de ti después de que nos ocupemos de Blondie, dijo Miltia mientras Melanie se acercaba. ¿Deberíamos encargarnos de ella ahora y hacer que Blondie mire o dejar que ella nos vea desmantelándola primero? Le preguntó a su hermana. Veamos primero qué nos deja Neo, afirmó Miltia. Ruby intentó levantarse pero una dolorosa bota del gemelo blanco en su muñeca la mantuvo inmovilizada. Déjala en paz. Gritó Jan mientras el resplandor a su alrededor se intensificaba. Necesitaba superar a la chica frente a ella y salvar a su hermanita, pero la pequeña molestia estaba demostrando ser mucho más fuerte de lo que parecía. Jan ni siquiera pudo asestarle un solo golpe, lo cual era exasperante. No muy lejos, Jaune corría por los tejados con valor cubriéndolo mientras ambos intentaban encontrar a las hermanas. No podían estar lejos, pero Vale era un poco urbano. Jaune se estaba preocupando, pues parecía que Ruby y Jan se habían metido en problemas antes de que se cortara la llamada. Los encontraremos, se fomenta el valor. Lo sé, pero estoy preocupado. Jaune no hablaba para sus adentros en ese momento. Estaba demasiado ocupado buscando a sus amigos como para preocuparse. Sé que normalmente pueden cuidarse solos, pero tengo un mal presentimiento. Espera, ¿escuchas eso? Jaune se detuvo mientras escuchaba y oyó disparos. No, espera, conocía esos sonidos. Eran las armas de Jan. Tenían un estruendo distintivo al disparar, y lo había oído suficientes veces como para reconocerlo. El problema era que resonaba en los edificios, así que no estaba seguro de dónde provenía. Por ahí sintió un tirón en cierta dirección. Confiaba en que su compañero alienígena sabría cómo encontrarlo a pesar de los sonidos. Lo atribuyó a algo que el alienígena podía hacer y él no. Corrió hacia él y, al acercarse, oyó sonidos de lucha, y también la voz de Ruby gritando. Tenía que darse prisa. Parecía que estaban en serios problemas. ¿Hasta dónde podemos caer así? Valor ya sabía lo que había planeado. Podemos caer fácilmente hasta ese punto bien. Cuando llegó al callejón fue cuando saltó. Jan no lo estaba haciendo muy bien. La pelea anterior la había agotado y el golpe la tenía contra las cuerdas. Su aura casi se había desvanecido. Un buen golpe más y eso era todo. Podía sentirlo. Ruby seguía inmovilizada contra el suelo y Jan solo sentía que había vuelto a fallarle a su hermana. La inmensa culpa que sentía por aquel día de niña, tras casi matar a su hermanita y a ella misma a manos de Grimm, regresó con toda su fuerza. Se odiaba por esto, peor aún, había sido idea suya salir esta noche. Debería haberse guardado la idea, debería haber sido más fuerte para defender a su hermana, debería haberle dicho a Jaune cómo se sentía, debería haber llamado a papá más a menudo, debería haber entrenado más.
Tantas cosas que deseaba poder repetir, pero se mantuvo alerta porque no iba a rendirse, porque mientras su hermana la necesitara, no podía rendirse. Estaba a punto de lanzarse a un último esfuerzo cuando una figura blanca se estrelló contra el suelo entre los gemelos y su oponente. Todos observaron al hombre agachado vestido de blanco que se puso de pie. Era un hombre alto con un traje completamente blanco, una capa y una capucha parecidas a las de Ruby, pero con el símbolo de una luna creciente en el pecho. Los gemelos ni siquiera dijeron una palabra cuando la capa pareció cobrar vida y se estrelló contra cada uno de ellos, alejándolos de Ruby. Neo parpadeó sorprendida de que la persona que había causado todo este lío hubiera aparecido. Oyó a la rubia correr, se giró y le golpeó la nuca con la empuñadura de su arma. Vio cómo el aura se rompía al caer al suelo, agarrándose con las manos antes de caer por completo. Por muy divertido que fuera, Román lo necesitaba. Sacó su pergamino y empezó a anotarlo todo. ¿Estás bien?, dijo Jaune sorprendido por el sonido de su voz, que era totalmente diferente al salir. Pensé que esto ayudaría. Jaune le agradeció mentalmente mientras ayudaba a Ruby a levantarse. Ruby parpadeó antes de dejar que la ayudara a levantarse. Sí, wow, ¿de verdad eres ese caballero del valle por el que tanto preguntan? ¿Cómo haces que tu capa haga eso? ¿Es un arma? Se movía como si estuviera viva, eso fue genial. Ruby estaba entusiasmada por conocer a un superhéroe de la vida real, como en los cómics que leía. También estaba fascinada con su traje. No veía costuras ni nada, como si le hubiera crecido, le quedaba perfecto, y por cómo se movía la capa, no tenía ni idea de cómo le quedaba. Todos esos pensamientos se detuvieron cuando Jan cayó junto a ellos. Jan. Inmediatamente fue al lado de su hermana mayor. ¿Estás bien? Podría estar mejor, la ayudaron a ponerse de pie mientras miraba a su alrededor. Entonces, ¿y ahora qué? Cuídense mutuamente, les dijo Jaune. Yo me encargo. Miró para ver que los gemelos se estaban levantando mientras el otro lo hacía. Espera, ¿estaba grabando esto en su pergamino? He estado por aquí pero esto es extraño incluso para mí, de acuerdo. Bueno, al menos no está haciendo nada ahora, vigílala mientras nos ocupamos de los gemelos primero, ya que parecen ser los más agresivos de los tres. Por cierto, aquí vienen. La atención de Jaune volvió a los gemelos. El blanco, con las cuchillas en los pies, atacó con patadas bajas y medias, y el rojo, con sus garras, con golpes altos y laterales. Ninguna cuchilla logró atravesar al simbionte, ya que la fuerza de las cuchillas que lo impactaban era fácilmente repelida sin causarle daño. Si bien el simbionte podía cortar, recibía cuchillas con mucha más fuerza que las que usaban los gemelos. Las hermanas Malachite no se rindieron fácilmente, ya que atacaban sincronizadas. Sin embargo, para entonces, Jaune tenía mucha más experiencia en combate que al principio. Todos esos entrenamientos en sueños con el simbionte, todo ese entrenamiento extra con Pirra, Jan, su equipo, el equipo Xvi e incluso las pocas lecciones con Weiss. Todo esto culminó en el nuevo Jaune, que había comenzado a perfeccionar sus conocimientos de combate. Melanie intentó darle una patada alta en el hombro, pero Jaune la bloqueó con su antebrazo mientras su capa se extendía hacia su pierna aún plantada en el suelo y se envolvía alrededor de su tobillo antes de tirar con fuerza, haciendo que la gemela vestida de blanco se estrellara contra su espalda. Miltia intentó aprovecharse, pensando que el tipo estaba demasiado concentrado en su hermana, pero sin mirarla, se dio la vuelta y, al girarse, la agarró de la muñeca con una mano y con la otra por la espalda de la ropa, mientras la lanzaba contra la pared opuesta. Le sorprendió la fuerza del lanzamiento. Era mucho más fuerte de lo que parecía, ya que su hombro recibió el impacto. ¿Esto es genial?, se preguntaba Ruby cómo la capa se mantenía moviéndose de esa manera, parecía como si la cosa estuviera viva. No está mal, comentó Jan. Aunque el tipo aún era un poco rudo en el cuerpo a cuerpo, se notaba que había recibido entrenamiento. De hecho, había algo familiar en este estilo de lucha. No podía identificarlo, pero algunos movimientos le parecían similares a los que había aprendido. Observó cómo bloqueaba los ataques de los pies del gemelo vestido de blanco tras levantarse, con sus protectores de antebrazo. Era como cuando ella luchaba con sus armas, usándolas para bloquear de esa manera. Claro que podía deberse a la similitud de sus armaduras, pero le resultaba molesto. Había otros movimientos que le resultaban familiares, pero entonces hacía algo inesperado, como cuando su capa parecía atacar sola. Debe ser algo parecido, pensó. Quizás este tipo era un cazador fracasado, o alguien que decidió dedicarse a combatir el crimen.
Yang quiso intervenir, pero su aura aún no se había recuperado y, sin ella, las espadas de las chicas la cortarían. También miró a la tercera chica, más baja, que no hacía más que registrar. Le había causado tantos problemas a Yan en la pelea que no estaba segura de qué podía hacer cuando se ponía seria. Durante toda la pelea, tuvo la sensación de que la chica solo estaba jugando con ella, lo que la irritó muchísimo. Neo tuvo que admitir que había tenido suerte de encontrarse con este tal caballero del valle, pero incluso ella tuvo que admitir que la capa viviente era un problema. En cualquier caso, pensaba que tal vez tendría suficiente material cuando los gemelos cambiaron de táctica. Vio la mirada que intercambiaron y supo que tramaban algo. Miltia corrió hacia él para llamar su atención, pero entonces Melanie, mientras corría hacia él, de repente se giró. Ahora iba a por Yan y Ruby. La capa de Jaune estaba enredando a Miltia, pero gracias a Valor pudo ver al otro gemelo yendo hacia sus amigos a pesar de que Jaune estaba mirando hacia el lado opuesto. ¿No saben que la capa no es lo único que se mueve?, dijo Valor con aire de suficiencia mientras el brazo izquierdo de Jaune se estiraba y el traje se extendía y rodeaba la cintura de la chica. La arrojó a los pies de Neo, mientras la otra, sujeta por la capa, la seguía de cerca. Bueno, creo que es hora de terminar, hizo una pausa en cuanto sonaron las sirenas. Lo que nadie sabía era que se había informado de los disparos de Yan y que la policía iba de camino a investigar. ¿Neo?, preguntó Miltia. La chica guardó su pergamino e hizo una reverencia a todos. Jaune estaba confundido, sin saber qué estaba pasando, pero pensó que debía atraparlos antes de que llegara la policía. Extendió la mano al sentir algo sólido por un breve instante. De repente, el mundo frente a ellos se hizo añicos como si hubieran golpeado un espejo, y las tres chicas simplemente desaparecieron. Los fragmentos se desvanecieron al caer, dejando un espacio vacío frente a él. ¿Eh? Jaune miró a su alrededor. Bueno, no me lo esperaba. Valor había sentido algo, pero no sabía qué era. Lo que fuera que hiciera esa niña, lo había engañado incluso a él por un instante. Fue un poco vergonzoso, la verdad, pero ya pensaría en eso más tarde. Su prioridad era atender a las niñas. ¿Están bien ustedes dos?, les preguntó Jaune. Bueno, hasta que llegó la policía y me preguntó por qué estaba disparando en el lugar sin nadie a la vista y con un justiciero a nuestro lado, comentó Yan. Ah, claro, Jaune ya podía ver las luces parpadeantes. Estaban cerca. ¿Confías en mí para sacarte de esta? Quiero decir que si nos salvó, le dijo Ruby a Yan. De acuerdo, haz lo que quieras, rápido. Yan no sabía qué historia contarles a la policía para no meterlos en problemas, así que cualquier cosa era mejor. De repente, agarró a las dos chicas por la cintura y les dijo que se sujetaran mientras su capa se estiraba como largas extremidades, llevándolas a todas a los tejados. Cuando la policía registró el callejón, encontró señales de pelea, pero no había nadie alrededor. En una azotea cercana, los tres decidieron tomarse un descanso. Bueno, eso fue a la vez aterrador y divertido, dijo Ruby. ¿En serio? ¿Cómo hace tu traje todo eso? Lo siento, es un secreto comercial, le dijo Jaune sin saber qué más podía decir. Vamos. Ruby hizo pucheros. Odiaba no saber cómo funcionaba. Bueno, al menos estamos bien ahora, dijo Yan. Ah. Ruby casi dio un salto al recordarlo de repente. Estaba hablando por teléfono con Jaune. Se preocuparon por nosotros cuando esa chica desagradable destruyó mi pergamino. Además, ¿cómo voy a explicárselo a la escuela? ¿Puedes decir que lo perdiste, que volaste mientras estabas dando vueltas o que lo pisaste sin querer? No es para tanto. Yan sacó su propio pergamino y se lo lanzó. Toma, dile que estamos bien, quiero agradecerle al señor héroe. Está bien. Ruby sacó el pergamino y primero probó con Jaune. Jaune entró en pánico ya que todavía tenía el pergamino consigo. Afortunadamente Valor se apresuró a apagar el dispositivo. No contesta. Intentó llamar a Pirra y la atrapó. Oye, Pirra. Sí, ya estamos bien, tío, no te vas a creer lo que acaba de pasar. Yan dejó que Ruby siguiera hablando mientras miraba al hombre frente a ella. Entonces, ¿cómo te llamo, grandullón? Bueno, todo el mundo me llama Caballero del Vale, así que eso es suficiente. Se rascó la nuca. Yan arqueó una ceja, pero le restó importancia. Bueno, gracias por salvarme. Si esa pequeña silenciosa no hubiera estado ahí, podría haberme enfrentado a esos dos, pero me tenía contra las cuerdas, así que gracias. Lo miró. Era un chico alto, probablemente de al menos 1,80 m, aunque el traje le sentaba de maravilla. Tenía un aire misterioso, pues era un justiciero enmascarado.
De no ser por Jaune, quizás se habría interesado por él. No significa que pueda divertirse un poco. Entonces, se inclinó y lo miró con expresión coqueta. ¿Es esta la parte donde la damisela en apuros le da las gracias al héroe con un beso? ¿Qué? No, quiero decir que estaría bien, no es que no seas bonita, de verdad que lo eres, pero no quiero forzar nada ni hacerte sentir que lo necesitas, ya sabes, solo estoy aquí, bueno, es decir, dejó de balbucear cuando ella empezó a reír. ¿Estás bromeando conmigo, verdad? Dijo Jaune con voz seria. Lo siento, tenía que intentarlo, le sonrió con sorna. Me alegra saber que eres un buen chico, aunque si no me gustara ya alguien, me sentiría tentada. Ah. Parece un tipo con suerte. Jaune no tenía ni idea de que Jan sintiera algo por alguien. Empezaba a preguntarse quién podría ser, si no salía con ningún chico que él conociera aparte de Renyel. Quizás estaba enamorada de un chico con el que no había hablado. Ni hablar, no era de las que se avergonzaban de esto, simplemente se acercaría al chico, ¿verdad? Siempre le había parecido tan segura de sí misma así. Jan hizo una pausa al ver que Ruby todavía estaba hablando por teléfono. Soy Weiss, en serio, nos lo encontramos. Al parecer, estaba llamando a todos para ponerse al día. Miró a lo lejos, pues era un tema un poco incómodo. La única persona con la que realmente había hablado de esto era Pirra, pero había algo en este caballero, algo familiar, algo acogedor. Sí, bueno, el tipo es bueno, pero es un poco torpe con las mujeres, suspiró Jan cruzándose de brazos. Además, es complicado. Jaune recordó otro dicho de su madre. A veces solo puedes contarle a un desconocido lo que no puedes contarle a un amigo. Jan hizo una pausa para mirarlo mientras debatía mentalmente, pero al final, ¿a quién le iba a decir? Bueno, está bien, entonces, a mí me gusta, pero a él le gusta un miembro de mi equipo, empezó a explicar. ¿Eso suena complicado?, se preguntaba Jaune de quién estaba enamorada esta persona. ¿En serio, Amarillo? ¿Qué? Preguntó mentalmente. Aunque él no sabe que me gusta, su pareja también siente algo por él. Jaune se quedó en silencio cuando de repente sintió que se avecinaba una revelación sigilosa, sin importar cuánto lo negara su cerebro. Entonces, le gusta un miembro de tu equipo, pero tanto tú como su compañero lo aprecian, ¿y qué hay de la chica que le gusta? Jaune sintió un nudo en el estómago. Weiss es un poco, bueno, al principio no lo soportaba, pero ahora creo que le está tomando cariño, lo que lo complica aún más. Jan dejó escapar un suspiro de frustración. Sé que es a ella a quien tiene en la mira, pero vamos, tiene otras dos opciones justo delante y no las ve. Se vuelve un poco frustrante. Creo que está hablando de ti, o sea, podría ser solo, ya sabes, coincidencia. Incluso pensándolo, sabía que sonaba un poco flojo. Simplemente no lo entendía, esperaba estar malinterpretando las cosas. Incluso canté un dueto de canciones de amor con él y aún así no entendió el mensaje, se quejó un poco Jan. Bueno, no lo puedo negar ahora, oh Dios, tienes razón. Espera, ¿cuándo empezó a gustarme Jan? Quizás preguntarle. ¿Cómo se supone que puedo hacer eso sin sonar espeluznante o extraño? También está lo de Pirra, Dios mío, Pirra. La repentina revelación de que Jan básicamente había dicho que Pirra le gustaba fue otra revelación explosiva. ¿Cómo se suponía que iba a lidiar con eso? Su propia pareja sentía algo por él, y él ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cómo demonios se había metido en esta situación? ¿Estás bien?, preguntó Jan al verlo quieto y en silencio. Oh, lo siento, es mucha información, respondió tratando de salir de la sorpresa. Un destello les llamó la atención al ver a Ruby tomando una foto y luego haciendo algo con el pergamino. ¿Ves? Te dije que lo conocimos, Weiss. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jan finalmente. Weiss quería pruebas, dijo Ruby encogiéndose de hombros mientras continuaba hablando. Bueno, mejor me voy, hay una escalera de incendios por ahí que puedes usar para bajar. Tengo cosas que hacer, como patrullar la ciudad, le dijo Jaune. Está bien, gracias de nuevo por salvarme, le dijo Jan. Jaune asintió mientras saltaba mientras Valor estiraba una de sus extremidades para permitirle balancearse. ¿En serio, cómo funciona ese traje así?, murmuró Ruby viéndolo marcharse. Capítulo 24. La roca se encuentra con lo duro que voy a hacer. ¿En serio qué se supone que debo hacer aquí? Jaune le daba vueltas a lo que Jan había dicho, y no dejaba de reflexionar sobre su vida, intentando notar las señales que había pasado por alto. No estaba acostumbrado a ser popular con las chicas, o al menos lo suficiente como para que al menos 2 o incluso 3 se fijaran en él.
Estaba tan acostumbrado a que las mujeres que le gustaban simplemente lo ignoraran, que simplemente no creía que nadie se interesara activamente por él sin que él intentara llamar su atención primero. Entonces, ¿cómo fue que terminé en esta situación? Valor no disfrutaba de su ataque de pánico. El vínculo le permitía sentir toda la aprensión, la tensión, el miedo y la confusión que Jaune atravesaba, y no era agradable. Además, Jaune no paraba de pensar en círculos, y eso empezaba a causarle dolor de cabeza, o al menos la versión Clintar. Parada amarilla el cuerpo de Jaune, todavía vestido con el disfraz en el tejado por el que estaba corriendo, se congeló cuando el simbionte tomó el control. Tómate un momento y respira, está bien, respira, sí, puedo hacerlo. Respiró hondo unas cuantas veces antes de que el extraterrestre le devolviera el control total de su cuerpo. Mira, no puedes cambiar lo que pasó, solo acéptalo, tómatelo con calma. Centrémonos en recuperarnos y vamos paso a paso. Un paso. Dios mío, ¿cómo voy a enfrentarme a Pirra? Se llevó las manos a la cabeza. Vivimos en la misma habitación, Valor. ¿Cómo puedo siquiera mirarla a los ojos ahora? Valor suspiró mentalmente, bueno, lo había intentado. Finalmente, Jaune regresó a la estación Bullard. Guardó el traje en cuanto estuvo lo suficientemente cerca como para verlo y fuera de la vista del público. Al llegar, se alegró de verlos a todos menos a Ruby y Jan. Pensó que les llevaba unos minutos de ventaja, ya que los tejados eran más rápidos. Al mirar a su alrededor y al encontrarse con su compañero, se quedó paralizado. Jaune, ¿dónde estabas? Pirra dijo que tenías que comprobar algo. Preguntó Nora, contenta de verlo. Miró a Nora y luego a Pirra, quien se movió un poco. Ella no era la mejor de las guaridas y no había podido pensar en algo decente para explicar su ausencia de Weiss y Blake. Oh, se me cayó el pergamino. Lo sacó. Lo encontré. Así que por eso no contestabas, gritó la voz de Ruby desde atrás mientras miraba para ver a las hermanas no muy lejos, tal como pensaba, mientras se dirigían rápidamente hacia ellos. Entonces recordó que ella intentó llamarlo. Ah, sí, disculpa, vi que te llamaban y estaba a punto de devolverte la llamada. ¿Dónde? ¿Qué pasó con ustedes dos? Por supuesto que lo sabía, pero era mejor actuar como si no tuviera ni idea. Parece que soy muy bueno en eso, pensó mientras miraba a Ruby y a Jan. Se miraron fijamente y ella pareció sonreírle levemente. Dios mío, ¿cómo no lo vi? Intenté decir que ella y tu otra pareja serían buenas alternativas si las cosas con Weiss nunca funcionaran, lo sé. Simplemente no esperaba que pasara. Jaune, no te lo vas a creer. Ruby se acercó a él, con cara de marea, mientras le mostraba el pergamino de Jan, que aún conservaba. Mira, conocimos al Caballero del Valle. Y ahí estaba la foto que tomó de él y Jan hablando. Fue un poco surrealista, ya que la mitad de la gente conocía la verdadera historia detrás de esa foto, pero la otra mitad no. Se sintió un poco mal por eso. ¿Qué más quieres contar? Si se lo cuentas, Jan sabrá lo que te dijo. Jaune se quedó paralizado de nuevo ante eso. Sí, dejémoslo para más tarde. Toda la situación ya era bastante incómoda y él tampoco quería poner a Jan en esa situación. Pensó que todo eso ahora sería problema de futuro Jaune mientras sonreía e intentaba aparentar entusiasmo. Vaya, qué locura, Ruby. Lo que es una locura es que ese traje se mueve como si tuviera vida propia a veces. Ruby se estaba volviendo loca por las armas, pues sus ojos adquirían esa mirada cada vez que hablaba de armas. Me pregunto cómo lo hace, quizás sea algún tipo de material que pueda controlar con una apariencia, como fibras metálicas y magnetismo. Buen intento, pero ni de cerca. Pirra arqueó una ceja al oír eso. Aunque sabía cómo funcionaba el traje, Ruby se preguntaba si tuviera ropa hecha de hilos metálicos, ¿podría hacer algo similar? No exactamente como Valor se movía, claro, el magnetismo no podía moldear el metal. Al menos que ella supiera, el suyo no. Aún así, mejor subimos, dijo Blake al ver la hora. El último está a punto de salir para Beacon, a menos que queramos caminar hasta la escuela. Les tomaría toda la noche caminar por Vale y luego regresar a la escuela, así que todos usaron con entusiasmo sus pases de estudiante para dar el último paseo. De camino a sus asientos, Weiss se detuvo y se giró para mirar a Jaune. Solo quería decir, gracias. ¿Ah? ¿Para qué otra vez? Jaune parpadeó. Weiss cambió un poco su postura, no acostumbrada a este tipo de cosas. Rara vez alguien le hacía algo amable, al menos antes de llegar a Beacon. Claro, estaba Klein, pero la mayoría de las veces, cuando alguien había sido amable con ella, era por algún motivo oculto. Por defenderme ante lo que dijo ese bruto.
Entonces lo entendió. Ah. Claro, sí, bueno, sé que podrías haberlo conquistado fácilmente. Podría. Ella asintió. Él sonrió levemente y dijo, pero no me gusta que nadie hable así de mis amigos. Además, mis padres me enseñaron que no se deben decir ciertas cosas a las personas, y especialmente a las mujeres. Wei sintió una leve sonrisa en su rostro. Por su expresión y por cómo lo dijo, parecía sincero. De hecho, le reconfortó saber que aún había gente capaz de ser caballerosa y tratar a los demás con respeto. Últimamente empezaba a ver a Jaune con otros ojos. Claro, su estrategia anterior fue una torpeza, y aún conservaba algo de eso, pero al conocerlo mejor, se dio cuenta de que tenía buen corazón. Eso era algo que rara vez experimentaba en Atlas. Siempre tenía que estar alerta, y sabía que a veces la hacía un poco difícil de tratar. Aún así, empezaba a ver matices en él que no había notado. Lo aprecio, se dio la vuelta para irse mientras Jaune se preguntaba si estaba empezando a llegar a alguna parte con ella. Jaune se preguntaba por qué Valor decía eso cuando vio a Pirra moviéndose incómodamente con una sonrisa forzada y a Yang mirando hacia otro lado un poco tratando de fingir que estaba mirando algo más. Ah, cierto, esto es preocupante. Vamos, les dijo Ruby. Lo van a extrañar. Yang, Pirra y Jaune reaccionaron al abordar rápidamente el último vuelo a Beacon. Jaune esperaba tener un respiro hasta que se sentó y pronto rodeó a Yang por un lado y a Pirra por el otro, con Ruby contándole a Nora todo lo sucedido frente a ellos. Blake, Weiss y Ren estaban en el asiento detrás de ella, escuchando. Jaune se distrajo un poco, pues era muy consciente de la cercanía entre Yang y Pirra, y saber que ambas lo apreciaban cambió por completo la dinámica. También intentó ignorar que, ahora que lo sabía, no podía evitar verlas no solo como amigas, sino como jóvenes atractivas. Bueno, sí, era plenamente consciente de ello. De hecho, no había ninguna mujer poco atractiva en Beacon que pudiera mencionar. Simplemente nunca lo había pensado antes, porque nunca creyó tener una oportunidad con ninguna de las dos. Pirra estaba en un pedestal. Parecía estar tan por encima de su alcance, tan perfecta, que resultaba un poco intimidante. Para Yang, era la hermana de su mejor amigo, y su personalidad extrovertida y alegre le hacía sentir que no podía seguirle el ritmo. ¿Desde cuándo mi vida se volvió tan complicada? Por lo que puedo ver, el día que huiste de casa llevándote tus armas e intentando entrar con papeles falsos, sí, suena bien, fue un vuelo muy largo para él, se alegró cuando todo terminó al aterrizar y se despidieron antes de irse a sus propios dormitorios. Hombre, qué noche más loca, se estiró Nora mientras estaba en el dormitorio mientras la puerta principal se cerraba. Fue mucho más emocionante de lo que habíamos planeado, asintió Ren con la cabeza. Me alegra que tú y Valor hayan podido ayudar a Ruby y Yang, dijo Pirra, volviéndose hacia ellos. Pero es cierto lo que dijeron sobre que se convertirían en cristal al final. ¿Algo así? Jaune estaba preparando su pijama, evitando su mirada. Fue más como si hubiera creado una ilusión de cristal. Es difícil de explicar. Pirra reflexionó sobre la descripción de la niña y su evidente semblante. Parece una especie de poder ilusorio, uno muy poderoso si puede crear ilusiones al instante sin que nadie se dé cuenta. Nos preguntábamos cómo escaparon tan rápido. Jaune y Valor se preguntaban, pues solo fue una fracción de segundo, al menos eso creían. Era difícil saber cuándo la chica creó la ilusión, pero como mucho fueron solo unos segundos. Tal vez lo hizo en capas, supuso Pirra. ¿Y ahora qué? Jaune hizo una pausa para girarse y mirarla. Quizás pudo haber colocado una ilusión de ellos allí y otra para ocultar su huida, explicó. Maldita sea, debía haberlo pensado. A Valor no le gustaba perder esa posibilidad. Esa pequeña, si alguna vez la volvemos a encontrar, va a ser un fastidio luchar contra ella. Jaune se llevó la mano a la cara y suspiró. Bueno, la próxima vez tendremos que estar preparados para eso. Nora bostezó mientras se estiraba de nuevo. Vaya, qué día tan duro. Con ese equipo, JNPR realizó sus rituales habituales para dormir, y las chicas fueron primero al baño para cambiarse. Jaune se esforzó mucho por no pensar que Pirra se estaba cambiando de ropa. Ya le había costado acostumbrarse a compartir habitación con chicas que no eran familiares suyos, por una vez. Ahora, con lo que ella sentía por él, esa incomodidad había regresado. Para cuando ya estaba en la cama, miró a Pirra mientras descansaba. Se sentía ansioso en ese momento y, normalmente, suponía que no dormiría esa noche. Por suerte, su simbionte pudo dejarlo inconsciente. Pronto sintió que se le cerraban los ojos al entrar en el paisaje onírico que usaban por la noche.
La configuración actual era la habitual del aula Beacon, ya que Jaune ahora caminaba de un lado a otro en el espacio abierto entre los escritorios de los estudiantes y donde estaba sentado el profesor. ¡Qué locura! Jaune paseaba de un lado a otro mientras la imagen negra e informe de Valor estaba sentada en uno de los escritorios. ¿Cómo puedo evitar que esto sea incómodo? No estoy segura, dijo Valor encogiéndose de hombros. Incluso después de todos los anfitriones que he tenido, aunque entiendo emociones como el amor y la atracción, siempre se me escapan sus matices. Cada cultura tiene su propia interpretación. Sí, recuerdo que me explicaste algo de eso, suspiró. Se tumbó en el suelo mirando al techo. ¿Sabes? Nunca pensé que me pasaría algo así. No soy de los que entran a una habitación con una chica bajo el brazo, no soy de los que se caen encima de las chicas, nunca fui el chico guay de niño, así que ¿qué pasó? Las cosas cambiaron, tú cambiaste, te convertiste en una mejor versión de ti mismo. Sí, gracias a ti, admitió Jaune. Con la ayuda de Valor, había cambiado mucho. Ahora era más fuerte, tenía más confianza. Le daba un poco de miedo pensar en lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Sabía que estaba cambiando lentamente antes de conocer a Valor, antes de que se unieran, pero después había mejorado mucho más rápido. ¿De verdad soy yo? Se preguntó. Todo cambia. Lo que no cambia está destinado a ser superado, pero lo que sí cambia, le explicó Valor usando una antigua enseñanza Zenla. El universo odia el estancamiento. Si no te adaptas y cambias con él, serás reemplazado por algo diferente. Jaune parpadeó. Eso suena un poco indiferente. Al universo no le importan tus sentimientos, es lo que es. ¿Es lo que es, eh? Jaune suspiró. Bueno, tengo dos chicas que me aprecian, y me gusta otra que me está empezando a gustar, ¿qué opciones tengo? Puedes elegir uno que lastime a los demás, no elegir ninguno donde todos salgan lastimados, o intentar ver si puedes con todos o con aquellos que estén dispuestos a unirse. ¿En serio, qué pasa con esa última opción? Muchas especies funcionan así como te dije. Creo que aquí lo llamáis ruta de harén, ¿no? Jaune se sonrojó. ¿Dónde aprendiste? Espera. ¿Fueron esos juegos que le gustaba jugar a mi hermana Azure? Entre otras cosas, cuando me uní al resto de JNPR en esa época, adquirí más conocimiento. Al parecer, a Nora le gustan esos cómics en blanco y negro llamados manga de Mistral. Está bien, no lo sabía. Los lee en su pergamino cuando está aburrida, generalmente escuchando música. Ah, Jaune volvió a mirar al techo. ¿Qué se suponía que debía hacer allí? ¿Podía acercarse a cada uno y hablar de las cosas? Hablar con todos. No, eso podría no funcionar, ni siquiera salía con ninguno. ¿Por qué no los invitas a salir para ver cuál es más compatible? Preguntó Valor con inocencia. Jaune lo pensó. No era mala idea, pero tampoco quería que pensaran que les estaba engañando. Bueno, una cita no significa tener citas, ¿verdad? Aún así, tendría que ser sincero sobre algo así y, una vez más, tendría que plantearse la opción de hablar con todos. Ojalá supiera si de verdad les gustó o si solo es un flechazo, si tengo alguna posibilidad con alguna de ellas, preguntó en voz alta, expresando sus pensamientos del momento. Valor guardó silencio un largo rato, pensando profundamente. ¿Qué opinas honestamente de ellos? Jaune parpadeó, ¿cómo se sentía? Claro, se sentía atraído por Weiss, pero ahora que Jan y Pirra también estaban en la mesa, ¿cómo se sentía? Tenía una estrecha amistad con cada una, pero se imaginaba saliendo con ellas. Se imaginaba con cada chica. Las cosas serían diferentes con ellas. Weiss estaría más a cargo, pero sentía que había un lado más suave en ella que no le gustaba que otros vieran, con él tal vez bajaría la guardia y él podría ver su verdadera yo. Con Jan vio una relación muy apasionada, alguien brillante y lleno de energía con una sonrisa que iluminaba la habitación. Pirra pudo ver lo que ya tenían, un vínculo especial pero en un nivel más profundo. Jaune gimió. Esto no ayudaba. Podía verse con cada una de ellas. El problema era que no tenía experiencia para saber cuál prefería o cuál le sentaba mejor. Cada una tenía sus propios rasgos únicos que le gustaban. Todas eran hermosas, todas eran especiales. Se pasó las manos por la cara con frustración. Fue entonces cuando sintió un ligero cambio. El duro suelo se había convertido en una cama bajo sus pies y, de repente, sintió un peso sobre él. Retiró las manos y se encontró con la imagen de Weiss encima de él, sonriéndole. ¿Sabes, Jaune, podrías tener a uno de nosotros?, dijo en un tono de prueba que él solo había escuchado en sueños.
O ya sabes, se dio cuenta de que ahora era Yan quien se acurrucaba a su izquierda. Puedes tenernos a todos, miró a su derecha para ver a Pirra reflejando a Yan. Valor. Gritó el rostro sonrojado de Jaune mientras las imágenes se desvanecían. Solo quería ver cuál te emocionaba más, explicó el simbionte. Estaban en el dormitorio, con él sentado en una de las sillas frente a la cama. ¿Y? Preguntó Jaune frustrado. No concluyente, dijo Valor encogiéndose de hombros mientras Jaune se dejaba caer en la cama. Eres muy indeciso al respecto. Lo sé, gimió Jaune tratando de imaginarse lo bien que se había sentido estar rodeado por los tres. Tal vez podrías tomar las cosas a pequeña escala, intentar conocerlas más personalmente y ver a dónde nos lleva eso. Entonces, no salir, sino simplemente pasar tiempo con ellos. Lo pensó. Si tan solo dijera que podían pasar tiempo solos, ayudaría. Sabes que si las cosas con Yan y Wei se complican, tendré que contarles a ellos y a su equipo sobre ti también. Valor se cruzó de brazos y asintió. Sí, lo sé. Hasta ahora, el equipo JNPR nos ha apoyado, así que parece que fue una buena decisión confiar en ellos. Si confías en el equipo Ruby, no veo por qué no hacerlo también, pero solo cuando creas que es el momento adecuado. Trato hecho, dijo Jaune. Ahora solo necesitaba pensar en cómo dar el siguiente paso para conocer mejor a las chicas y descubrir cuál le gustaba más antes de invitar a una cita real. En otras partes del mundo, Arthur Batch estaba en su laboratorio del castillo, como de costumbre, trabajando en otro proyecto. Sin embargo, hacía unas horas, Cinder, a través de su fuente, había conseguido más imágenes de la persona del traje blanco. Ahora estaban mucho más cerca y con audio. Su pergamino estaba conectado a un conector mientras el vídeo se reproducía una y otra vez en la pantalla grande frente a él. Necesitaba más información y una mejor vista que solo el pergamino. ¿Cómo lo haces?, murmuró, rebobinando el video. Tenía varias partes del video reproduciéndose en repetición en varias ventanas mientras su mente intentaba analizar lo que veía. Era un genio, posiblemente la persona más inteligente que este mundo había visto jamás, y aún así no podía entender cómo funcionaba ese traje. No había una fuente de energía clara y parecía tela, pero luego reaccionaba y actuaba como un ser vivo. Al principio, se preguntó si alguien había estado usando a Grimm para crear un traje viviente, pero eso no tenía sentido. Ni siquiera los experimentos del Dr. Merlot eran tan avanzados, y Batch se negaba a creer que alguien más pudiera tener una investigación sobre Grimm tan avanzada aparte de él. Ni siquiera el trabajo de Merlot se comparaba con el suyo, dado todo lo que había aprendido trabajando con Salem. Se acarició el vello facial mientras pensaba en ello. Quizás algún tipo de ingeniería genética, o alguna fusión entre lo cibernético y lo orgánico. Cualquiera que fuera el secreto, lo iba a encontrar. Era imposible que alguien en este planeta creara algo que él no pudiera descifrar y luego usara para sus propios fines. Era un genio intelectual excepcional y no dejaría que ningún desconocido lo superara. Y tenía que ser alguien desconocido, quizás alguien nuevo. Todos los que consideraba sus iguales seguían estando por debajo de él, así que tal vez fue alguien que entró en el mundo de la ciencia después de que fingiera su muerte. Tuvo que admitir que ya no pertenecía a los círculos académicos más íntimos por ello. «Estás trasnochando», dijo una voz femenina con naturalidad mientras él se quedaba paralizado. Esa era la única voz que lo aterrorizaba. Se giró y vio a Salem allí, de pie junto a la puerta, mirándolo. Ni siquiera la había oído cuando entró en silencio, observando las pantallas como si apenas las percibiera. Para alguien tan anciana como ella, hacía falta algo que le importara o fuera excepcional para despertar su interés. ¿Qué le importaba a una autoproclamada diosa si la mayoría de las cosas que veía vivirían para verlas convertidas en polvo por el tiempo? Es algo que Cinder me pidió que investigara. Cree que Atlas ha creado una especie de nuevo traje de combate y lo está probando en Vale. Si es así, podría ser una variable desconocida para el plan. Batch le mostró las imágenes y, para su sorpresa, algo se reflejó en su rostro. Fue un poco de sorpresa, pero había algo más que notó: reconocimiento. Dio un paso adelante y volvió a mirar las imágenes con un brillo creciente en sus ojos. Tomó el pergamino del gato. Necesito mostrarle esto a alguien. Oh, claro, ¿sabes qué es esto?, preguntó, pues no iba a negarse. Era una forma rápida de acabar con una mujer capaz de matarte por capricho y sin pensárselo dos veces. Creo que sí, fue todo lo que le dijo mientras recorría el castillo. Se adentró en las profundidades, más profundas que nadie. Ni siquiera sus sirvientes más fieles podían bajar allí.
Entró en las mazmorras, los niveles más bajos de su castillo. Eran fosos oscuros donde guardaba sus secretos más oscuros. Con un gesto de la mano, se encendieron luces en las paredes y se oyeron los gritos de los que estaban en las celdas. Pasó junto a ellos, mientras las figuras ocultas en las sombras se movían y gemían. Una de esas criaturas era un hombre que se estrelló contra los barrotes, con la mitad de la cara cubierta de partes de Grimm, al igual que la mayor parte de su cuerpo, mientras gemía para ella. «Por favor, mátame», gimió. Miró fríamente el rostro del hombre y su único ojo plateado, los ojos que más odiaba en este mundo. Siguió adelante en silencio. Ese había sido uno de los experimentos fallidos, pero se estaba acercando. De hecho, ansiaba ver la reacción ante la criatura que mantenía al final del pasillo. Después de todo, fue gracias a ella que se le ocurrió la idea y el conocimiento de fusionar a los Grimm con los humanos. Los que estaban en las celdas se encontraban en diversos estados mientras ella usaba a los guerreros de ojos plateados como sujetos de experimentación. Dado que eran su mayor amenaza, le parecía irónico que se convirtieran en sus mejores armas. Finalmente, llegó al final del pasillo, a una puerta grande y gruesa. La apuntó con la mano mientras un glifo rojo puro se formaba y luego se desvanecía, abriendo la puerta. Esta se abrió lentamente mientras las lámparas de la habitación se encendían en su presencia. Esta no era una habitación propiamente dicha, sino más bien una celda de contención, pues lo único que había en el centro era un pequeño pilar con una parte central de vidrio templado. Era hermético y le puso poderosas protecciones. Dentro había un líquido oscuro que parecía congelado en pleno movimiento, y era así. Agitó una mano mientras el sencillo hechizo que una vez se usó para conservar la comida, deteniendo el tiempo por un tiempo. Era uno de esos viejos hechizos olvidados por el mundo. Tenía que recargarlo de vez en cuando, pero con sus poderes mágicos, eso no le importaba. Con el hechizo desaparecido, la criatura volvió a ser libre de moverse. Hubo un movimiento lento mientras el líquido parecía girar y moverse casi como si fluyera invisiblemente. Se acercó cuando el líquido golpeó el vaso, furioso. Ni siquiera se inmutó, solo sonrió mientras presionaba el pergamino contra el vaso. «Dime, ¿te suena esto?», reprodujo el video mientras una cabeza parecía formarse con grandes ojos blancos y malignos. Los ojos se abrieron de repente al presionar rápidamente su cara contra el cristal. Sus dedos, como garras, lo arañaron. «Ah, entonces este no es un amigo». Salem llevaba miles de años usando a esta criatura intermitentemente. Había caído a su mundo desde las estrellas y rápidamente se había convertido en una molestia. Llevaba años causando problemas por todas partes, llevándose gente, comiéndose el cerebro, dejando cáscaras y destruyendo a su Grimm. Bueno, eso fue hasta que ella misma salió y capturó a la criatura. Había pasado un siglo sometiéndola a su voluntad. Le había costado mucho esfuerzo, y aún así no era completamente sumisa, pero sabía que Salem sabía cómo hacerle daño y que ella no lo haría mientras obedeciera sus órdenes. Cuando necesitaba un agente para realizar el trabajo que nadie más podía, encontraba un huésped y lo enviaba. Al terminar, lo devolvía aquí en éxtasis. También había pasado siglos estudiando a la criatura. Su vínculo con criaturas orgánicas fue lo que la inspiró a fusionar a Grimm con humanos y le proporcionó los planos para su creación. Ella había creado varios experimentos con esto, como el de Cinder que le permite robar los poderes de las doncellas, o lo que estaba trabajando actualmente con los guerreros de ojos plateados, todo gracias a esta criatura. Era una pena que no pudiera vincularse con su Grimm o que ella misma no pudiera usarlo, pero su naturaleza mitad Grimm también lo hacía imposible. Si hubiera podido vincularse con esta criatura, habría sido aún más poderosa. No te preocupes, creo que tengo al anfitrión perfecto para ti. Los ojos rojos de Salem brillaron ante la declaración.